Ya estamos de vuelta, gracias por seguir ahí con nosotros y la primera parada, como todos los días a nuestro regreso, es con Eduardo Martínez desde la redacción para que nos cuente qué es lo que más está moviendo a estas horas en las redes. Buenas noches. ¿Qué tal, Nati? Buenas noches. Pues a esta hora hay muchos comentarios en torno a noticias que son de carácter económico y la primera que vamos a destacar en este momento es de ámbito europeo, porque hoy la canciller alemana Angela Merkel y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, han anunciado su propuesta de crear un fondo de recuperación de la economía europea que estaría dotado con 500.000 millones de euros. Iría destinado a los países y sectores económicos que están siendo más castigados por esta crisis sanitaria del coronavirus. Y entre esas reacciones en redes sociales hemos encontrado la del presidente del gobierno de nuestro país, Pedro Sánchez, que ha recibido, dice, positivamente esta noticia. Otro asunto económico más doméstico, hacer alusión a nuestro país. Hoy el Banco de España ha dicho que ve el futuro económico de nuestro país un poco más oscuro de lo que había previsto hace unas semanas. Ha avisado de una recesión más profunda y exige al gobierno un plan de ajustes fiscales. Eso sí que debería estar, dice, pactado con el resto de formaciones políticas, debería ser gradual y también a medio plazo. Y para terminar este repaso de redes sociales, encontramos en el listado de los temas más comentados la palabra Moderna, y eso se debe a que es el nombre del laboratorio estadounidense que hoy ha anunciado que tiene datos preliminares positivos sobre su vacuna contra el coronavirus en sus primeros ensayos con pacientes, con humanos. Dice que la respuesta inmune en el cuerpo de esos pacientes es similar a la que tiene haber pasado la infección. Y de momento, Nati, este anuncio se ha traducido en un aumento de sus acciones de un 30% en la bolsa, en Wall Street, que también se está comentando eso en redes sociales. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Bueno, una buena noticia no está mal, ¿eh? Estamos todos deseando que llegue, aunque luego va a tardar mucho en poderse poner en marcha e inocular a todos los ciudadanos del mundo, porque va a tener que ser masiva, pero al menos se abre ahí una rendija, Ana. Hombre, todo lo que sea en sentido de caminar hacia una vacuna que tiene que ser universal es una buena noticia. Lo que pasa es que sabemos que el camino es muy largo, que hay una carrera, ¿no?, por ver quién, también que eso es lo triste, ¿no?, que hay una carrera por ver quién es el primero que llega a la meta y quién se hace con la vacuna. Moderna es una farmacéutica, un laboratorio americano, Estados Unidos, pero bueno, hay otros estudios también. Ayer escuchaba yo uno que se ha probado en monos, que también está dando sus resultados y que se iba a trasladar ya también a humanos. Ojalá que pronto tengamos esa vacuna, pero me da a mí, por lo que dicen todos los expertos, epidemiólogos, que un año, 10 meses, un año no nos lo va a quitar nadie. Bueno, y tenemos, claro, dos esperanzas y una consciencia. Las esperanzas son la vacuna. La esperanza es que parece que Macron y Merkel van a defender que estos 500 millones los pague el gobierno de la Unión, y por lo tanto es una cierta confederación de la deuda para luego subvencionar a todos los países. En realidad todos hemos tenido coronavirus, pero más Italia y España. Falta ahora que los Países Bajos lo convaliden también, pero una conciencia. Yo, de verdad, si nos queremos hacer un favor a nosotros mismos y también humildemente a los espectadores, echémosle un ojo a lo que dice el Banco de España, que está repleto de economistas profesionales. La ciencia económica, la economía es una ciencia en cierta medida, que luego está subordinada a la política, y lo que dicen son cosas muy interesantes. No vale un gobierno frentista, valen gobiernos cooperativos. Fuentes Quintana, cuando hizo los pactos de la Moncloa, aquello se resolvió comprometiendo el futuro del país durante 10 años, lo explicó así: o lo hacemos o desaparecemos. Y parece que el nivel de deuda que vamos a admitir es tan grande que vamos a necesitar entre 5 y 7 o incluso más años para salir de esta. Bueno, fijémonos, para saber cómo se sale de modo cooperativo, con estas dos esperanzas y con esa conciencia también. Estoy un poco en una posición mística de hacer más caso a los técnicos y a los científicos que a los políticos, y subordinar más lo que los políticos deben hacer a aquello que quienes tienen la conciencia y el grado de desarrollo de conocimiento suficiente están recomendando que se haga. Ignacio, pues te tienes que hacer labor pedagógica con toda la clase política. Eso es tu tarea. Sí, y además es que nunca como hoy está bien dicho eso de la clase.
son muchos los que se están esforzando, sobre todo los alcaldes. Los alcaldes están dando el do de pecho Sí. muy fuerte. Hay que ponerse, por ejemplo, en la postura de esa consejera de Sanidad, de esos consejeros de la Junta, del propio presidente de la Junta, del vicepresidente. Qué duro es eso, gestionar instituciones donde está falleciendo la gente. Eso es así. Vamos a reivindicar ese papel menestral y servicial de los políticos, pero vamos a denostar la política como una estrategia tacticista del mero mantenimiento en el poder. Y yo creo que ellos mismos tienen que ser conscientes de que en este momento no hay dinero bastante para jugar a la política. Solamente hay opciones de mantener el Estado a flote. Tenemos una invitada y es lo que no se nos puede ir en esta noche. El Gobierno central, vamos a hablar de microeconomía, de lo que nos afecta a todo. El Gobierno central ha flexibilizado el confinamiento aún en zonas como la nuestra, donde todavía no estamos en esa fase 1, y eso supone que hoy ya se hayan podido abrir todos los comercios minoristas y de prestación de servicio. Con algunas condiciones, eso sí. Bueno, pues para explicarnos cómo llevan ellos esa desescalada, hablamos con la presidenta de Conferco, de la Confederación de Comercio en Castilla y León, Rosario Sanz. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal ha ido el primer día de apertura? Divino, yo diría divino. La verdad es que a diferencia de cómo hemos estado, incluso la semana pasada que parecía que, bueno, pues que había ya un poco de respiro, pero este lunes ha sido especial. Entonces, también la semana pasada fue muy dura para nosotros, con esa cita previa que fue, no sé, algo que nos pusieron ahí, que no tenía nada que ver con nuestro sector, que no nos ayudaba, entiendo, con la intencionalidad que se nos puso, pero este lunes ha sido divino. Una pregunta práctica. Ustedes han tenido que casi improvisar ante la improvisación que ha tenido el Gobierno, porque no les han dado un documento concreto sobre las medidas que tenían que poner en marcha para abrir sus comercios. ¿Cómo lo han hecho? Eso sí, basándonos en unos criterios generales, es, entre ellas, por ejemplo, mantener esa distancia mínima de seguridad, que puede ser complicado. ¿Cómo se funciona? ¿Cómo están funcionando los comercios para poder abrir las puertas? Bueno, primeramente, comentando con lo que has expuesto, efectivamente, este fin de semana ha sido un batiburrillo de BOEs, de artículos entremezclados, muchas veces no coincidir en las interpretaciones y al final nos queda claro totalmente. Es decir, podemos atender a todo aquel cliente que se presenta en nuestro establecimiento sin necesidad de que llame. Podemos atenderle, lógicamente, controlando el aforo. Ese aforo que está restringido en esa fase 1, pese a que Castilla y León estamos en la fase 0 o 0,50, está restringido al 30%. Tratamos en estos establecimientos de hacer una atención totalmente personalizada. Entendemos que casi todos, un promedio, vienen a ser 100 metros, con lo cual nos vamos a 1 o 2 personas como mucho. Y además estamos teniendo la precaución, además de lo que aparece en esas guías higiénicas, de dar un servicio totalmente tutorizado, es decir, en la manipulación de los artículos, la limpieza de los espacios donde han estado, el tema de acceder a esos establecimientos con mascarilla, el limpiarse las manos con hidrogel. Sí. O sea, es tremenda las medidas que estamos dando para dar seguridad al cliente y, por supuesto, para proteger el establecimiento y a nosotros mismos. Rosario, yo tengo aquí a dos invitados, dos tertulianos, dos compañeros que me acompañan. Le gusta, no sé si permite usted que le hagan alguna pregunta, supongo que sí, que no tendrá problema. Perfectamente. Pues a ver si ellos quieren plantearle alguna pregunta. Ana. Buenas noches, Rosario. Yo me imagino que hoy habrá sido un día especial y divino por la emotividad de volver cada uno a su puesto de trabajo, a su establecimiento, a lo que es un poco, ¿no?, su vida rutinaria. Me imagino que por eso habrá sido especial y divino, ¿no? Pero me imagino que en estos más de 2 meses que los establecimientos tuvieron que cerrar de golpe y que han vivido la incertidumbre que hemos vivido prácticamente todos los ciudadanos, algunos se habrá quedado en el camino. ¿Manejan cifras o porcentaje sobre todo los más pequeños, me imagino, pequeños comercios que no han podido levantar esta mañana la verja?
Hombre, por supuesto, en todas las crisis siempre hay alguien que se queda en el camino, eso está claro. Y a medida que han ido pasando los días, tristemente ha ido quedando más gente en el camino. Por ahora es un porcentaje que todavía no tenemos evaluado, pero es que no solamente han influido en esos cierres definitivos el tema de estos días de cierre obligatorio, han influido una serie de características. Por ejemplo, la poca ayuda por parte de las entidades, es decir, la dureza en el caso de aplicar, de conceder esos créditos, no han sido tal como se han trasladado en los medios. Se han hecho, se puede decir, gestos se puede decir, muy en contra de aquel que lo estaba solicitando y al final hay un porcentaje muy alto, quizás un 60% o más de establecimientos que no han podido acceder a esos créditos. Y únicamente hay que culpabilizar en este caso a las entidades. Y lo digo claramente. Ignacio. Sí, una pregunta técnica, porque supongamos que la campaña de primavera se haya perdido como consecuencia de este confinamiento de los 2 meses y medio que hemos podido perder. ¿Podría ser un escenario adecuado para el comercio pensar que nos podemos reenganchar a la temporada de verano, que lo que se compró para la primavera pasada, que no se ha vendido, se deje para la próxima primavera y de esa forma más o menos intentar salvar este año? Digamos que en los artículos de temporalidad y más en los de equipación de la persona influye muchísimo el tiempo. O sea, ha habido veces, años, ejercicios que han sido más o menos favorables en función de esa temperatura. Aquí esperamos que, bueno, Castilla y León tampoco tiene un clima como el sur. Entonces, quizás aquí mezclamos esas dos temporadas de primavera-verano y sí puede existir esa posibilidad de que podamos, bueno, pues poder sacar ese producto con más, se puede decir, durante más días y poder quitar ese estocaje que hemos estado reteniendo estos meses atrás. Es cierto que hay un estocaje, por ejemplo, en ese mismo sector, que es el de todas las celebraciones. Estas no se van a celebrar, valga la redundancia, pero lógicamente hay ciertos productos que sí, bueno, pues además con el tema de las rebajas tan traído y llevado de la semana pasada, bueno, pues se pueden dar salida de una forma u otra. Entiendo que aquí lo bueno que tenemos es que tenemos mucha flexibilidad dentro de cada uno de su establecimiento y se va a encontrar la forma para, se puede decir, favorecer al cliente y nosotros poder conseguir esa liquidez. Rosario, muchísimas gracias por habernos atendido y suerte, y que el público sepamos estar a la altura también y responder, que es lo que nos toca también a todos. Necesitamos también la colaboración del ciudadano, se puede decir, para conseguir, pues eso, ese alivio que necesitamos. Muchas gracias, Rosario. A vosotros. Por eso sería muy importante, Nati, escuchar a personas como Rosario, los miles de comerciantes minoristas que hay en Castilla y León, que dice, qué alivio, por fin hemos podido. Que sí, que yo me comprometo, 1 o 2 clientes nada más, voy a sacar mi estocaje como pueda, voy a facturar, voy a intentar hacer algo de caja para salir. Y este criterio también es relevante. ¿Qué duda cabe que el epidemiológico lo es también el criterio técnico y médico? Pero el sentir de la economía, que es un palpitar diario, depende también mucho, en el caso de Castilla y León, del comercio, del turismo, de los bares, de las casas rurales. No es todos los políticos, que también es significativo, también es esta gente. Yo creo que esta gente necesita ya un alivio en condiciones de cuidado y de precaución, pero un alivio. Por eso la necesidad, ¿no?, a lo mejor de pasar a la fase 1, ¿no?, claro, de que se vayan incorporando las cafeterías y los restaurantes, más allá de los que sirven comida a domicilio o para recoger, pero es verdad que el hecho de que ya la semana pasada podían abrir con esas citas telefónicas previas, ¿no?, pero yo estoy convencida de que el ir pasando de fase pues dará alivio no solamente al sector del pequeño comercio, sino la hostelería también lo reclama como en agua en mayo. Muchas empresas vinculadas a la hostelería, ¿no?, que también están atravesando situaciones complicadas, y lo decía incluso la patrona CECALE, que va a llegar un momento que las empresas no aguanten más, ¿no? Entonces, es verdad que se trata de buscar un equilibrio con criterios epidemiológicos y sanitarios y con criterios económicos, que es complicado, pero hay que intentar buscar un equilibrio. Pero los concesionarios de automóviles que están estos días teniendo una cosa terrible. Antes decías Edmundo Val. A Edmundo Val quería yo verle cuando llegas a tu despacho y ves que las 5 o 6 reservas de vehículo que tenías prevendidas te las han cancelado todas,
porque las personas que habían esa prerreserva están en situación difícil. Ese es un problema que solo se resuelve abriendo. Ese es un problema del que nos tenemos que sentir solidarios, de los restaurantes, de los pequeños bares, de los comercios. Ese es el problema, no es otro el problema. Pero hay tantos Yo creo que ahí sectores, tenemos que fijarnos. hay tantos sectores, Ignacio, las escuelas de idiomas. Las escuelas de idiomas de Salamanca, que por ejemplo es muy significativo. Las empresas de tiempo libre, de campamentos. Los grupos de teatro. Exactamente, los grupos de teatro, las compañías teatrales. O sea, son tantos los sectores que lo van a pasar tan mal, pero tan mal, porque parece que siempre que nos quedamos con el comercio, la hostelería, el turismo, no, es que hay muchísimos sectores detrás que lo van a pasar realmente mal. Se nos acaba el tiempo, ¿eh? Y en esta reapertura, en esta nueva fase que hemos entrado nosotros también en este programa, tenemos la costumbre de terminar conectando con diversos periódicos de la comunidad. Hoy nos toca Zamora, La Opinión de Zamora. Allí está su directora Marisol López, que nos cuenta qué llevan mañana en su portada. La Opinión El Correo de Zamora ofrece mañana el dato positivo de la pandemia, cuarto día consecutivo sin fallecimientos por COVID-19. Por contra, la cara más amarga en la economía, un nuevo ERTE, 250 trabajadores de la empresa Siro en Toro, y parte de la provincia pasa a la fase 05. Eso significa que muchos comercios han abierto, en algunos se han producido incluso colas. También nos hemos acercado a los pueblos que entran en fase 1 y allí hemos visto cómo se plantaban las primeras terrazas de los bares con la esperanza de recuperar algo de la temporada. Por otra parte, damos cuenta de la versión de la consejera de Familia sobre las quejas de los trabajadores de residencias de la provincia sobre la falta de material. Como fotos del día, pues las colas en las administraciones de lotería que inician esta semana los sorteos, o las misas. Las primeras misas se han celebrado esta mañana entre estrictas medidas de seguridad. Eso es lo que nos cuentan mañana desde Zamora. Por nosotros eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Gracias, por supuesto, a vosotros por haber estado aquí. Ana, Ignacio. Buenas noches. Gracias. Y a ustedes les veo mañana. Adiós.